No sé cuántos de ustedes han navegado por internet, específicamente por YouTube, pero cuando tú navegas por YouTube te encuentras con muchas cosas, y una de las cosas que mi esposa y yo disfrutamos cuando navegamos por YouTube es ver esos viajes que hacen otros y nos llevan a conocer ciudades lejanas a las nuestras, países que nosotros decimos, wow, qué buena cultura, qué bonita cultura. Pero cuando tú te metes y conoces esa gran diversidad de culturas a través de ese medio de comunicación, en verdad te sorprende esa gran diversidad. Pero a pesar de las diferencias, hay una cosa que siempre es lo mismo. No importa cuántos viajes haya hecho ese youtuber, no importa cuántas personas haya conocido, donde mires y a donde vayas encuentras hombres y mujeres que tienen una característica: son pecadores, que producen pecado. En cada país te das cuenta que hay jueces. ¿Y por qué hay jueces? Porque tienen que juzgar entre el justo y el injusto. Hay cárceles, porque hay asesinos, porque hay ladrones, hay mentirosos, hay corruptos. Podríamos buscar en cada rincón del planeta Tierra un lugar donde el dolor no existiera. Pero lo que encontrarás es que en cada lugar donde hay un hombre hay dolor en la tierra. Hay pecado en la tierra. No podemos escapar del pecado. El mundo está lleno de pecado. Y eso genera una necesidad. Donde hay pecado, hay necesidad de redención. Y no podemos escapar del pecado porque el pecado viaja con nosotros, está entretejido en el núcleo de nuestros corazones. Y donde hay pecado, hay una necesidad de redención. La narración del capítulo 4 del Evangelio según San Juan nos muestra algo muy interesante. Porque esta narración está precedida, obviamente, de si está el capítulo 4, hay un capítulo 3. Y en el capítulo 3, tú encuentras la narración de un encuentro del Señor Jesucristo ¿con quién? Con Nicodemo. Nicodemo es un hombre que ha estado en medio de una cultura judía y donde él ha llegado a ser uno de los principales líderes religiosos. Y este hombre, que está en esa postura alta, en esa posición alta en la religión, ese hombre que justamente ha sido bien nombrado como un líder judío porque se ha portado bien moralmente, ha cumplido con las normas de la ley judaica, ese hombre fue confrontado por el Señor Jesucristo y lo desafía a darse cuenta que a pesar de que él ha cumplido todas esas normas, está tan perdido y necesita nacer de nuevo. Pero ahora, eso lo encontramos en el capítulo 3. Un hombre justo ante el ojo humano que necesita nacer de nuevo porque aunque es justo ante el ojo humano, sigue tan perdido como lo que encontramos en el capítulo 4. ¿A quién encontramos en el capítulo 4? A la mujer samaritana, a una mujer samaritana. Y cuando Juan nos narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, nos da una descripción que matiza un cuadro, que nos permite ver un cuadro que pone a esta mujer en un contraste completamente al de Nicodemo. Y Juan intenta mostrarnos cuán perdido está el mundo, tanto en las altas esferas religiosas como en los lugares más tenebrosos de la sociedad. Aquí está un hombre como Nicodemo perdido y aquí está una mujer samaritana perdida. Y este contraste lo hace al mostrarnos que esta es una mujer. El encuentro de Jesús en el capítulo 4 es con una mujer. Una mujer que es samaritana. Y de hecho, si tú lees
en la narración, dice la mujer, ¿cómo? Versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy qué? Mujer samaritana. Esto nos muestra lo poco probable que era que un judío como Nicodemo pudiera relacionarse con una mujer como esta mujer samaritana. Y es importante entender esta pregunta de la mujer para poder entender el mensaje de este pasaje. Porque Dios quiere mostrarnos a través de su palabra ese contraste, ese gran abanico de necesidad entre los que se creen justos como entre los que se creen injustos y que reconocen su injusticia, su degradación. Se descubren aquí a estas dos personas que están en polos opuestos, pero que necesitan una misma cosa. Nicodemo necesita algo. La mujer samaritana necesita lo mismo que Nicodemo, a pesar de estar ante el ojo humano en posiciones completamente diferentes. Pero ante el ojo divino tienen la misma necesidad. Todo el mundo, en todas partes del mundo, tienen una sola necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Conocer a Cristo Jesús. Ricos y pobres, religiosos y seculares, de partidos políticos de izquierda como de partidos políticos de derecha o independientes, africanos o asiáticos, latinos o americanos, necesitan a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y por favor, observa la intención de Juan. Observa la intención de Juan en la narración. Porque cuando tú vas, mira lo que Juan nos dice en ese encuentro. ¿Cómo nos describe ese encuentro en el versículo 10? Después de que la mujer samaritana le dice, ¿por qué te acercas a mí que soy mujer y soy samaritana? Mira qué es lo que dice el Señor Jesucristo en versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué? Si conocieras el don de Dios. Oh, si tan solo pudieras ver lo que tú necesitas. Y al igual que Nicodemo necesitas nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo si ya soy viejo? Oh, porque no es un nacimiento de carne, sino de espíritu, que quien está frente a ti puede producir. Si tan solo conocieras el don de Dios, si tan solo vieras tu necesidad. Y es que el Dios encarnado vino y habitó entre nosotros. ¿Para qué? ¿Recuerdas cómo lo dice Lucas capítulo 19, versículo 10? El Hijo del Hombre vino ¿a qué? A salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar. No, nosotros no le buscamos. Y esta narración tiene esa intención. Cristo fue a buscar a la samaritana y a los samaritanos. Y en su humanidad, Juan nos dice que llegó al pozo. ¿Cómo llegó? Fresco, como si nada hubiese pasado. En su humanidad, ¿cómo llegó? Cansado. Y eso nos muestra que el Señor Jesucristo fue hombre, se humanó, el Dios eterno se encarnó, pero no solamente se cansó al ir por la mujer samaritana, sino que se humilló hasta lo sumo en una muerte y muerte de cruz, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los primeros 6 versículos de esta narración nos muestran ese corazón del Señor Jesucristo. Porque deja Jerusalén. Y deja Jerusalén porque hay una gran multitud allí con los que ha predicado su palabra.
Pero ahora viene a Samaria y viene a buscar a una mujer, a rescatar a una mujer. Una mujer que está en el polo opuesto desde la perspectiva humana, a diferencia de Nicodemo. Vino a sacar a esta mujer, a rescatar a esta mujer. Pero no solamente a esta mujer, porque el énfasis del pasaje sí nos muestra a la mujer, pero tú ves la conclusión de los versículos 35 en adelante, que no solamente la mujer respondió, sino que muchos respondieron. Así que el Señor Jesucristo no solamente vino por la mujer a Samaria, sino vino por todos aquellos que eran parte de su pueblo, sus escogidos. Vino por ellos. Y el Dios encarnado llegó a Samaria cansado por el largo viaje para buscar a esta mujer y a los que lo conocerán. Y le dice, si tan solo conocieras el don de Dios. Hoy vine a buscarte y estás a punto de conocer el don de Dios. Y eso me lleva a pensar que la intención de Juan es mostrarnos cómo Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la intención de Juan. Y hoy por eso me quiero proponer atrapar tu mente y que juntos podamos entender que porque Cristo está buscando a sus adoradores, tú y yo debemos participar en esa búsqueda. Porque Cristo está buscando a sus adoradores, tú y yo debemos participar en esa búsqueda. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hermano, Él vino a buscar a esos que respondan, porque Él los está buscando activamente y van a responder, pero a ti y a mí nos ha encomendado ser parte de esa búsqueda. Por lo tanto, tú y yo tenemos que participar en esa búsqueda. ¿Dónde buscar? ¿Dónde debemos de buscar? ¿Recuerdas dónde hay pecado? ¿Dónde hay pecado? Allá afuera, ¿verdad? Solamente allá en la ventana 1040. No. En cada rincón donde hay una persona, allá hay pecado. Y allá hay necesidad de redención. Pero, ¿dónde debemos de buscar y participar en esta búsqueda? Donde hay pecadores en bancarrota. Ese es el primer punto. ¿Dónde debemos de buscar? Donde hay pecadores que están en bancarrota. Y vamos a hacer rápidamente una radiografía de esta mujer. Porque nos damos cuenta que al ver a esta mujer, no estamos viendo el capítulo 3, sino vamos a ver el capítulo 4 de Juan. Pero al darnos cuenta, te vas a impresionar que ella en verdad está en una condición donde la sociedad las desprecia y siente su pesar por su condición. Los primeros versículos del capítulo 4 nos dejan ver que esta mujer es incrédula. De hecho, en esa conversación de la mujer con el Señor Jesucristo le dice, ¿tú quién eres? O sea, ¿cómo me estás pidiendo a mí agua? Y después tú dices que me puedes dar a mí agua. Y una agua que es viva, que me quita la sed. ¿A poco tú eres mejor que nuestro padre Jacob? ¿Tú quién eres? Y eso simplemente nos revela el corazón incrédulo de la mujer, la ceguera espiritual de la mujer. Pero como hemos dicho, esto no dista mucho de la condición de Nicodemo. Esto no dista mucho, o sea, no hay mucha diferencia entre esta actitud de la mujer samaritana con la misma actitud de Nicodemo diciendo, ¿yo nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Hay una ceguera espiritual en las altas esferas religiosas y en los lugares tenebrosos de la sociedad. Y esta mujer tiene ciertas
características. Primero, es mujer. En esta cultura, los hombres tenían un valor más grande que el de las mujeres. Era inusual que un hombre hablara con una mujer en público, que no fuera su cónyuge. Así que ver el encuentro de una mujer comunicándose con un hombre es algo completamente inusual. Y cuando los discípulos vieron, versículo 27, ¿qué dice? Se admiraron, diciendo, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando en este cuadro? Porque esto es muy inusual. Así que la conversación religiosa entre un hombre y una mujer era de lo más raro. ¿Por qué? Porque la mujer era despreciada, no tenía posibilidad de escuchar una conversación religiosa, no podía estar frente a los religiosos. Así que esta mujer está despreciada. No solamente por ser mujer, su nacionalidad. ¿Recuerdas? Ella misma dice, yo soy mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no podían llevarse bien. De hecho, en el versículo 9, nosotros vemos esa expresión. Lee conmigo el versículo 9, acompáñame a ver. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Y mira la nota que pone Juan. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No existe la posibilidad. De hecho, en la Nueva Biblia Internacional, hacen una nota, ponen un asterisco y hacen una nota al pie y dice, no usan nada en común. O sea, no hay ningún vínculo, ni siquiera costumbres similares entre judíos y samaritanos. De hecho, es más la sorpresa de la mujer cuando el Señor Jesucristo le dice, dame de beber. Porque eso implica, porque el Señor Jesucristo no tenía nada para beber. ¿Qué implicaba? Que la mujer le diera del vaso a él y bebiera del vaso de una samaritana y tomara de ese mismo vaso, y eso lo ponía a él en una condición de impureza ante el ojo judío. La cultura judía no permitía tal cosa, porque el odio entre ellos era tal que estaban dispuestos a evadirse, e incluso en una condición de odio podían hasta matarse. Y las raíces de este desprecio lo encontramos desde la época antes de Cristo, año 722 antes de Cristo. Los asirios capturan el reino del norte, y ese reino del norte tenía una capital que es Samaria precisamente. En el libro de Reyes leemos la decisión de los asirios de deportar a todos los judíos que estaban en Samaria y enviarlos fuera de Samaria. Pero algunos se quedan y los asirios toman esa capital de Samaria. Y algunos que se quedan, entonces, algunos judíos que se quedan allí en Samaria, se mezclan con estos conquistadores. Y allí hay una cultura que se mezcla y son mestizos y comienzan a adorar a dioses paganos y se convierte en verdad un sincretismo allí, donde algunos creían que estaban adorando a Dios cuando estaban adorando a otros dioses, y hay una mezcla que produce una animadversión entre estas dos culturas. Judíos y samaritanos no podían verse. Así que Jesús tenía todas las razones para no estar platicando con esta mujer. Pero al igual que lo hizo con Nicodemo, inicia una conversación con ella, usando las cosas más básicas, las necesidades más básicas, para llegar a la raíz del problema de esta mujer. Jesucristo sabe y entiende el corazón del ser humano y de esta mujer. Y Él entiende su condición, que ella está perdida y necesita ser rescatada de sí misma. Jesús se acercó tanto a un fariseo moral como a esta mujer inmoral. Jesús se acercó tanto a un fariseo
moral como a esta mujer inmoral, porque los dos tenían la misma condición y la misma necesidad, ser rescatados de su mismo corazón. Ambos necesitaban desesperadamente la redención. Una salvación que solamente podía llegar a través de conocer el don de Dios. Los moralistas no pueden ser salvos por su moralidad. Querido oyente que estás aquí, si tú estás confiando en tu buen comportamiento, tú no puedes ser salvo por tu buen comportamiento. Si tú vienes a una congregación como esta a cumplir tu rito religioso para sentir que estás agradando a Dios a través de este ritual, tú nunca podrás ser salvo por cumplir este rito religioso. Los moralistas no pueden ser salvos por su moralidad, solamente pueden ser salvos al ver y conocer el don de Dios en Cristo. Los inmorales, por otro lado, nunca son demasiados inmorales como para no recibir el don de la salvación que es en Cristo. Nunca podría estar tan lejos una persona de la gracia misericordiosa de Dios que salva a pecadores. Así que esta mujer está en una condición de bancarrota por su género, por su nacionalidad, pero nota algo más, versículo 15, por su sed. Ve conmigo al versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La sed de la mujer revela la necesidad que tiene. Esta mujer llega al pozo porque tiene sed. Ella, desde su ceguera espiritual, solamente ve la necesidad física. Pero Jesús le señala una necesidad más profunda. Cristo quiere mostrarle, sí, una necesidad que es mucho más profunda. Es cierto, tiene sed física, pero la mayor necesidad de ella no es satisfacer su necesidad física. Ella necesita de un agua que en verdad satisface el alma. Todo hombre y toda mujer tiene esa necesidad. Cada uno de nosotros tiene sed. Cada ser humano nació con una sed que es superior a la sed física. Sí. Algunos intentan saciar esa sed comprando cosas. Esperan acumular posesiones, pensando que eso sacia la sed del alma. Otros más buscamos satisfacer la sed a través de la comida y la bebida. Buscamos el consuelo a través de refugiarnos en una elegante casa o en una caja de galletas Oreo. Así es nuestra necesidad. Así es. Y eso solamente revela la sed que tenemos. Y al igual que esta mujer samaritana, vamos buscando satisfacer la sed, pensando que eso saciará nuestra sed. Porque intentamos acallar nuestra sed, saciando nuestra sed física con una Coca Light. Pero Jesús llega al corazón de esta mujer y le dice: ¿sabes? Tú realmente tienes una sed diferente a la que estás buscando. Tú lo que estás buscando es
plenitud, satisfacción. Y de hecho, ve conmigo al versículo 16, porque nota este cambio. Pareciera ser que el Señor Jesucristo, ¿qué tiene que ver la pregunta del versículo 16? O sea, ok, están hablando de la sed. Están hablando de la sed. Tienes sed y el Señor Jesucristo, yo te doy agua. Y le dice ella, dame de esa agua, en verdad, yo quiero de esa agua, porque ya no quiero seguir viniendo a este pozo. Y le dice, ¿sabes por qué estás viniendo a este pozo? Con esta pregunta, le está diciendo, ¿sabes por qué estás viniendo a este pozo? Porque tú tienes una necesidad mucho más profunda que la de solamente este pozo. ¿Qué? Sí. A ver, ve y llama a tu marido. ¿Qué tiene que ver mi marido aquí? Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Ahora, piensa en eso. Esta mujer no es una prostituta, no. Es una mujer con open mind, mente abierta. Es de esas revolucionarias que dicen, yo esclava a un marido, cuando me trata mal, yo lo dejo, se acabó, busco otro. Ya me doy cuenta que el matrimonio no funciona, ahora el quinto, ¿cómo vivo con él? Esa unión libre no es tan moderna como pareciera. O sea, no me combinó el primero, no funcionó, no hubo química. Segundo, no, tampoco. Así que esta mujer no es una prostituta, es una mujer que está buscando ¿qué? ¿Qué está buscando? Saciar su alma, tiene una necesidad. ¿Y en dónde está buscando saciar su alma? En hombres. En hombres. Tiene un hueco en su corazón que necesita ser saciado. Sí, tiene sed. Y Jesús le dice, en verdad, no tienes marido, porque el que tienes no es tu marido, pero ni uno de los 5 te ha satisfecho. Nada te ha satisfecho. Tú has intentado saciar tu sed con esas relaciones. Pasabas de una mala relación a otra mala relación y nunca has encontrado plenitud. Y sabe, a causa de nuestro pecado, cada uno de nosotros, como esta mujer, tiene sed de algo. Y muchas veces tratamos de saciar esa sed. Y no somos porque es fácil juzgar a la mujer samaritana. Pero muchas personas hemos llegado al matrimonio pensando que el matrimonio nos va a dar felicidad. Muchos jóvenes se casan diciendo, yo voy a encontrar allí todo lo que yo he estado buscando. Y no. Algunos más buscamos en las posesiones, como decíamos hace un momento, y no. Todos los que buscamos, es como lo que el profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No retienen agua. Nicodemo, ¿en qué quiso encontrar su satisfacción? En su religiosidad. Y esta mujer, en sus relaciones. Pero nada satisfacía la necesidad que ellos tenían. Esta mujer vino porque tenía sed. Y sabe, se encontró el agua viva. Se encontró el agua viva. Durante años intentó satisfacer su sed con relaciones y nunca le llenaron. Por otro lado, Nicodemo durante años intentó satisfacer su necesidad, su sed con estudios de teología.
y ayudando a las personas seguramente, pero nada le satisfacía. Nada le satisfacía. Pero el Señor Jesucristo lleva a esta mujer a un lugar más profundo. No solamente es desechada por su género, por su nacionalidad, por su sed, sino observa por favor el versículo 18. Porque el Señor Jesucristo en el versículo 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuál es el pecado de esta mujer? Es una adúltera. ¿Pero por qué es adúltera? El pecado en su raíz no es el adulterio. No, ese no es su pecado. Su problema no es el pecado del adulterio. Es que ella es una pecadora. Ella peca porque es una pecadora. Ella adultera porque es una pecadora. Ella ha roto el pacto con Dios. Ella se ha rebelado contra Dios. Ella es pecadora. Ella es la rebelde. Ella es la que dice, no, yo no quiero un Señor en mi vida. Yo quiero libertad. Yo quiero decidir lo que esté bien y lo que está mal. No tengo que someterme a nadie más. Y sabe, es allí a donde Dios quería llevarle a esta mujer. Por eso dijimos que porque Cristo está buscando a sus adoradores, tú debes participar en esa búsqueda. ¿Buscando a quién? A pecadores. A pecadores en bancarrota que en verdad digan, soy un pecador. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que está, ¿qué? Perdido. No vino a... El sano no tiene necesidad de un médico. El enfermo sí. Y sabes, mi querido oyente, hermano que estás aquí, Dios te está llamando a compartir el evangelio a pecadores en bancarrota. A pecadores en bancarrota. Porque cuando el pecado no es visto con claridad, nunca podrías sentir la necesidad de la redención. Eso es el pecado. El pecado no es cuando miento, cuando maldigo, cuando me enojo. Eso es el fin último, ese es el fruto del pecado. El pecado es mucho más profundo que eso. Peco cada vez que busco la satisfacción en algo que no es Dios. Peco cada vez que busco la satisfacción en algo que no es Dios. Sí, la mentira, la maldición, el robo es pecado, sí. Pero la raíz del pecado es cuando yo estoy buscando satisfacción en algo que no es Dios. Porque es allí cuando nosotros estamos dispuestos a mentir, a robar, a ser corruptos. Estamos colocando esa cosa en el altar de nuestros corazones y nos entregamos a ella. Y sabes, todos hemos roto ese pecado, ese pacto con Dios. Todos. Todos. Así que ¿quién necesita redención? Todos. Todos. Spurgeon dijo lo siguiente, hablando de esta condición del pecado del hombre. Demasiados piensan con ligereza en el pecado y por lo tanto piensan con ligereza en el Salvador. Aquel que se ha presentado ante su Dios convicto y condenado, con la soga en el cuello, es el hombre que debe llorar de alegría cuando es perdonado, odiar el mal que le ha sido perdonado y vivir en honor del Redentor por cuya sangre ha sido limpiado. Pero mientras tú y yo nos sintamos buenos y mientras el mundo se siente bueno, no verá la necesidad de un Salvador. Y sabes, hay muchas personas que tienen necesidad de ver su pecado y ver al Salvador. Hay muchas personas afuera, hermano, quizá es tu propio compañero de trabajo que está luchando con el pecado y se da cuenta de lo miserable que es su vida y necesita escuchar de un Salvador.
Pero mientras no vean el pecado y no veamos el pecado, nunca sentiremos la necesidad de un Salvador. Y eso me hace recordar lo que estamos tratando de recordar en este sermón. Porque Cristo está buscando a sus adoradores. Tú debes participar en esa búsqueda. ¿Buscando a quién? A pecadores en bancarrota. Y muy probablemente tú tienes cerca de ti a pecadores en bancarrota. Pero en el mundo entero hay pecadores en bancarrota que necesitan escuchar el glorioso evangelio de la redención. Pero ahora déjame responder al cómo nosotros podemos buscar a esos pecadores. Compartiendo el glorioso evangelio. Y del versículo 20 al versículo 42, nosotros vemos cómo el Señor le muestra y cómo esta mujer responde a ese glorioso evangelio. Y quise poner este título como cómo podemos nosotros cumplir esta responsabilidad de buscar a pecadores que están en bancarrota, compartiendo su glorioso evangelio de adoración. Compartiendo su glorioso evangelio de adoración. Casi siempre ustedes han escuchado el glorioso evangelio de... Bueno, algunos lo han escuchado. Espero que todos hayan escuchado el evangelio. Pero esa frase siempre viene acompañada del glorioso evangelio de salvación. Pero quiero decirles que la salvación no es el fin. La salvación no es el fin. Tú puedes compartir un evangelio de salvación y truncar el mensaje del evangelio. Porque el fin de Dios no es solamente librarte del infierno. El fin de Dios es escoger a un pueblo que ¿recuerdas qué es lo que está buscando el Señor Jesucristo? Él vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No quiera personas que digan, ay, ya tengo en mi bolsillo el seguro para no ir al infierno. No, es mucho más que eso. Sí, claro, implica la salvación, pero el fin último no es la salvación, sino la gloria de Dios, la adoración a la gloria de Dios. Cuando Jesús señala el pecado de esta mujer, el primer pensamiento de la mujer es, bueno, ¿qué necesito hacer para obtener lo que tú me dices? Y la respuesta de la mujer es, oye, bueno, está bien, yo quiero esa agua viva. ¿A dónde tengo que ir a adorar para tener esa agua viva? Esa es la respuesta inmediata. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener la salvación? Pero Jesús le dice, no es una salvación que tú ganas. La salvación es algo que Dios hace por nosotros. Es algo que Él te da, te otorga. Y te otorga esa salvación a través del conocimiento de Él. Porque ¿recuerdas qué es lo que le dijo? Volvamos al capítulo 4. En el versículo 10. Si conocieras ¿qué es lo que le puede salvar a esta mujer? Conocer el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Cristo Jesús. Ahora, mira el versículo 26. Después de esa conversación de dónde debería ir a adorar. Y le dijo la mujer, versículo 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Entonces se trata de conocer al Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, ¿qué le dice el versículo 26? Yo soy. Has abierto tus ojos para ver la gloria de Dios en Cristo. Eso es la salvación. No es hacer una oración, es conocer la gloria de Dios en Cristo. De eso se trata la adoración y el evangelio.
El evangelismo se trata de compartir la belleza de la gloria de Dios en Cristo para que muchos vengan y le vean y juntos le adoremos. Oh, mi querida iglesia, el evangelio no se trata solo de librarte del infierno. No se trata de quitarte el temor a morir. No, mi hermano. El verdadero evangelio es mucho más sublime que eso. Porque en este contexto, escucha esto. El cielo sin Cristo es un infierno. Espero que no saquen de contexto lo que estoy diciendo. El cielo sin Cristo es un infierno. Porque lo que hace bello el cielo no es el cielo. ¿Quién es? El que está sentado en ese trono. ¿Sabes? No, nosotros no vendemos seguros para ir al cielo. Lo que decimos y confesamos y proclamamos es que Cristo es el Rey y que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El evangelio que predicamos se trata de la gloria de Dios, se trata de mostrar la belleza de Dios. Ese Dios bueno que vino a salvar a pecadores como Nicodemo o como la mujer samaritana. Él vino y mientras busca a los pecadores y buscó a los pecadores, se hizo como nosotros y murió en una cruz. Así que Jesús, en este diálogo con la mujer, pudiéramos parafrasear diciendo: he venido a traer la salvación. La verdadera salvación convierte a las personas en adoradores de Dios. Han dejado de adorarse a sí mismos, de rendir pleitesía a sí mismos, a sus propios esfuerzos, a su propia gloria. Ahora, porque han visto la salvación y han recibido la redención, se arrodillan ante el Dios verdadero. La única manera de que la gente pase de la adoración propia a la adoración de Dios, de la adoración a sus propios deseos, a la adoración al Cordero perfecto, es abrazando la verdad de quién es Cristo. Yo espero que eso pueda calibrar nuestro entendimiento acerca de lo que compartimos en el Evangelio, de lo que le enseñamos a nuestros hijos acerca del Evangelio. Padre de familia, no te preocupes porque tu hijo haga una oración. Preocúpate para que él vea y conozca la gloria de Dios en Cristo. Que eso sea nuestra pasión, que eso sea nuestro motor. Porque solo Jesús puede saciar la sed de nuestros hijos. Solo Jesús puede saciar la sed de este mundo. Y como lo dijo Agustín, tenemos el corazón inquieto hasta que encontramos reposo en Él. Nuestro corazón está agitado hasta que nosotros encontramos plenitud en Él. Así que, mi querido oyente, Iglesia Bautista Genezaret, quisiera pedirte que me acompañes a leer el versículo 35. Al versículo 38. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mire el llamado del versículo 35.
alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sabe? Hay un pueblo que está ansioso por escuchar el glorioso mensaje de la gloria de Dios en Cristo. Y yo no quiero estimular, y no queremos estimular como pastores, no queremos estimular a la iglesia con una manipulación. No queremos decirle a la iglesia que tenemos que pensar en el campo misionero porque hay muchos que se están perdiendo. No, porque ninguno de sus ovejas se perderán. Nadie de los que Dios ha escogido se perderán. Pero a ti y a mí Dios nos ha escogido para anunciar su gloria. Para anunciar su gloria. Nadie más, tú y yo somos los recipientes de ese evangelio y somos administradores de ese evangelio. Mi querido oyente, por favor, iglesia, escucha eso. Somos recipientes y somos administradores del glorioso evangelio. Y a menos que estemos asombrados por la gloria de Dios, saldremos de nuestra zona de confort y comenzaremos a pensar en que esa gloria tiene que expandirse por todo el mundo. Dice Andy Johnson, que es el pastor de misiones de Capitol Hill, de la iglesia del pastor Mark Derber. Lo que quiero decir con esto es que la mejor manera de animar a tu iglesia a involucrarse en las misiones es dejar de hablar de misiones durante un tiempo y en su lugar hablar más del evangelio. He visto iglesias que buscan entusiasmar a sus miembros con las misiones sin entusiasmarlo primero con el evangelio. En este tipo de casos, el resultado es lamentable. Las misiones se convierten en una área de ministerio compitiendo con otras. Pero la mejor motivación no es ni la culpa, ni la publicidad, ni las historias tristes, sino el glorioso evangelio. Porque ¿cómo puedes animar al sacrificio? Porque eso es lo que implican las misiones. Si las personas no valoran la forma suprema por lo cual Cristo sacrificó por ellos. No intentes hacer que tu congregación se entusiasme por las misiones hasta que no ame y valore completa, real y profundamente lo que Cristo hizo por nosotros. Hermano, si tú en verdad valoras lo que Cristo hizo por ti, de venir a buscarte a ti que estabas perdido, si tú no valoras eso, jamás valoraremos la misión. Pero si tan solo te das cuenta que tú eres el objeto del por cual Cristo vino a buscarte a ti, ¿cómo no pensar en misiones? Valoremos el evangelio y por ese evangelio glorioso que Cristo es el evangelio. Cristo es lo glorioso del evangelio. 8,000 millones de personas en el mundo y muchos de ellos necesitan escuchar el evangelio. Millones de esas personas están confiando en cisternas rotas que no retienen agua. Y todas esas personas que confían en otra cosa que no es Cristo, necesitan conocer a Cristo. Y el Señor Jesucristo les dice a estos discípulos: vayan. Os envío. Y quisiera ilustrar esto. Hermanos, es impresionante cómo los discípulos llegan y le dicen al Señor Jesucristo: despreocúpate, ya come. Despreocúpate, ya se fue. Y el Señor le dice: no, porque yo he venido a eso, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No puedo dejar de hacer lo que mi Padre me ha enviado. Y sabe que muchas veces nosotros, al igual que los discípulos, tenemos la misma actitud. Hay una historia que leí esta semana
de una ciudad portuaria donde continuamente habían barcos que se encontraban en naufragio. Y la ciudad era conocida porque allí habían un grupo de personas que siempre estaban dispuestas a ayudar a esas personas que estaban naufragando. Rápidamente acudían cuando las campanas sonaban y desde el puerto se escuchaba esas campanas y corrían inmediatamente arriesgando sus vidas para sacar a esos marineros que estaban en peligro de muerte. Al cabo de algunos años, esa ciudad recaudó dinero suficiente para construir una estación para que esos hombres que estaban dispuestos a ir por ellos, por estos náufragos, pudieran tener un buen espacio y pudieran prepararse para ser mejores en su trabajo. La operación fue buena. De hecho, la casa y esa estación fue remodelada y fue bien acondicionada. Le pusieron comodidades, armarios, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Al paso de algunos años, se sintieron tan cómodos en sus sillas acoginadas, en sus sillones reclinables, que cuando sonaba la campana como que salir de aquí. Estamos muy cómodos. Y solamente unos cuantos iban. Pero más tarde, la campana seguía sonando. Y ya no había hombres que salieran a ayudar a esos náufragos. Me parece que eso ilustra muchas veces lo que pasa en la iglesia. Comenzamos a sentirnos cómodos, se predica bien, ya hay clima, estamos cómodos, misioneros, pues seguramente hay que orar, todos los domingos oramos por misioneros. ¿Alguien se incomoda con eso? No, tenemos que orar. ¿Cuánto estás sacrificando? Y hermano, el campo misionero no se trata de que algunos van, otros dan y otros oran. No, no, no. Porque eso genera en ti una mentalidad de decir, bueno, yo aquí estoy orando. No. Todos estamos yendo, todos estamos orando y todos estamos sacrificando. Todos. No es que algunos, todos. ¿Recuerdas que somos, la semana pasada lo veíamos, somos el cuerpo de Cristo y miembros de nosotros están yendo a plantar iglesias y todos estamos allá representados, y cuando Él se duele, ¿quién se duele? El cuerpo de Cristo. Todos. Termino diciendo que el mensaje del cristianismo es una llamada a adorar al Dios del universo. Es una llamada a la adoración del Dios que reina sobre todo, que expande el alma, que agranda el corazón y que sacude el mundo. Es una llamada a abandonar nuestra rebelión pecaminosa y ser salvos de nuestra autoadoración por el poder de Jesucristo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que difundir. Joven, si tú estás aquí y tú crees que has sido llamado a compartir el evangelio, yo te quiero animar a que te prepares teológicamente. Porque los misioneros no es el vulgo, o sea, lo que, mira, no pasó la prepa, no sabe muy bien las matemáticas, entonces, bueno, ¿qué hacemos con él? Pues que sea misionero. No, no. Hermanos, no. El que va a ir a predicar el evangelio necesita prepararse para predicar fielmente la palabra. Si tú eres llamado, prepárate teológicamente. Sirve en tu iglesia local. No tendrás un llamado confirmado si no estás sirviendo en tu iglesia local. Busca a las personas de tu grupo pequeño. Discipula a esas personas, ama a esas personas. Comparte tu llamado con tus líderes. Y ora con otros creyentes para que Dios confirme tu llamado por medio de la iglesia. Y la iglesia te envíe al pueblo o al lugar que Él te ha pedido que vayas.
Pero hay un proceso. ¿Y sabes dónde es ese proceso? En esta iglesia local. Si tú eres un llamado, Dios va a confirmar ese llamado en esta iglesia local. Pero sirve. Pero iglesia, quiero pedirle a todos los que están en H222 que se levanten. Que se pongan de pie, por favor. Todos los que están en H222. ¿Qué es H222? Es un grupo de hermanos que están preparándose para el llamado que Dios les ha dado. Algunos de ellos son diáconos, son llamados a ser diáconos, otros de ellos son llamados a ser líderes de grupo pequeño, otros son llamados a ser pastores y misioneros. Ya hay un grupo de hermanos. Iglesia, esto de misiones no está como que, bueno, a ver cuándo sucede. Este grupo de hermanos, muchos de ellos o algunos de ellos, nos han compartido que tienen el llamado de ser misioneros. Y pronto nosotros estaremos proponiendo a la iglesia que algunos de ellos sean tomados como pastores de nuestra iglesia para algún día ser enviados como misioneros. ¿Y qué necesita la iglesia? Aparte de orar y de decirle, hermano, qué bueno que estás confirmando tu llamado y nosotros estamos confirmando tu llamado. ¿Qué necesita hacer la iglesia? Apoyar a estos hermanos. Y una forma de enviar es tener los recursos necesarios para que ellos vayan con el apoyo junto con otras iglesias y apoyemos a estos hermanos que están siendo enviados como pastores. Así que hoy, iglesia, pueden sentarse, hermanos, gracias. Hoy, iglesia, es tiempo de alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la siega. Y que algún día nosotros podamos escuchar de nuestros hermanos, ya no creemos solamente por tu dicho, por tu prédica. Ahora mismo nosotros hemos visto y oído quién es Jesús. Quiera Dios bendecir a la iglesia y expandir nuestra visión para el campo misionero. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de pensar en tu reino, un reino que está siendo conquistado por ti a través del glorioso evangelio. Un evangelio que no se trata de salvar a las personas de ir al infierno, sino de crear un pueblo de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Confiamos, Dios eterno, que nos uses como iglesia, porque los campos están blancos para la siega, listos para que nosotros salgamos y compartamos el evangelio. Permítenos cumplir ese llamado. Permítenos cumplir ese llamado. Y Señor, que la Iglesia Bautista Genezaret se una como iglesia, pero que se una a otras iglesias. Porque es imposible que nosotros hagamos todo. Pero qué bueno saber que tú estás dando esta misma visión a otras iglesias para juntos expandir tu gloria y dar a conocer el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que muchos pueblos te adoren en espíritu y en verdad.